Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la que vamos a conversar con los expertos de la Oficina de Bienestar y Salud sobre la aplicación del protocolo de la UCR para el desarrollo de actividades presenciales en el marco de la emergencia por COVID-19. En la universidad, pues ya nos estamos preparando para el segundo semestre para ver cómo podemos abordar de la manera más segura para toda nuestra comunidad universitaria todas las actividades que no se puedan llevar a cabo de manera virtual. Y precisamente tenemos con nosotros a la doctora Pamela Sanabria Moya, coordinadora del área médica. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Y a la doctora Carla Mendoza Salti, ella es la coordinadora del área de enfermería, también de la Oficina de Bienestar y Salud, y el licenciado Víctor Delgado Aguilar, de la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental. Bienvenidos, Víctor y Carla también. Buenas tardes. Y bueno, creo que es muy importante para irnos ubicando en este tema, ¿verdad? Entender en qué fase de la pandemia nos encontramos, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista de las fases que ha indicado la Organización Mundial de Salud, tanto como en las fases de reapertura que ha ido estableciendo el gobierno de Costa Rica. Y entonces para eso la doctora Pamela Sanabria nos puede dar muchos más detalles para el momento en el que estamos. Perfecto, gracias, Katsi. Creo que es sumamente importante que todos entendamos los diferentes escenarios que tiene esta pandemia, ¿verdad? Cuando esto inició, la Organización Mundial de la Salud definió diferentes fases o escenarios en los que la enfermedad podría estarse presentando en los diferentes países, ¿verdad? Y entonces definió, por ejemplo, una fase inicial o fase número 1 en la que no había casos, una fase número 2 en la que había casos esporádicos, ¿verdad? Una tercera que es en la que estuvimos hace poco, que es en la que había se llaman clusters o grupos, ¿verdad? Me gusta más utilizar la palabra grupos porque es más clara, de personas donde lográbamos tener una trazabilidad del contagio. O sea, quiere decir que esa persona sabía quién la había infectado o cómo se había infectado, logrando que el Ministerio de Salud diera esa trazabilidad y no perdiera esa clave, ¿verdad?, que necesitábamos saber. Hace pocas semanas, ¿verdad?, el ministro indica que iniciamos a fase 4, perdón. La fase 4 es la fase que ya llamamos la gran temida transmisión comunitaria, que significa que ya no podemos tener esa trazabilidad, o sea, que no podemos saber exactamente dónde se contagió cada persona. En el caso de Costa Rica, él hizo este anuncio de manera precautoria debido a que por la gran aparición y aumento de casos no se podía llevar esa trazabilidad. El ministerio no tenía las condiciones ni el personal para llevar esa trazabilidad a cabo. Entonces definió en el gran área metropolitana indicar que estábamos en transmisión comunitaria. ¿Por qué nos sirven esos escenarios? Esos escenarios nos sirven de alguna manera para tomar medidas, ¿verdad? En cada fase o escenario diferente tomamos medidas diferentes. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que andamos buscando en una cuarta fase, andamos buscando una disminución de la probabilidad de contagios y recuperar de alguna manera esa trazabilidad. Por eso es que las medidas vuelven a ser más estrictas, ¿verdad? Aumentan las recomendaciones del uso de mascarillas, ¿verdad? Y se llama a un aislamiento o a momentos de aislamiento más controlados, ¿verdad? El gobierno ha utilizado una estrategia que ellos llaman el martillo y el baile, que lo que busca es que cuando se den estos grandes brotes o casos, ¿verdad? Se restringen más las medidas, ¿verdad? Entonces hacemos un cierre de lo que se estaba haciendo.
Eso me lleva a explicar que entonces eso no es lo mismo que las fases de reapertura. Las fases de reapertura buscan ir saliendo de las restricciones, ¿verdad? Entonces el gobierno definió 4 fases de reapertura en las que indicaba cómo íbamos paulatinamente, organizadamente y disciplinadamente haciendo la reapertura de la economía, ¿verdad? Porque no podemos estar simplemente aislados esperando a que pase COVID-19, ¿verdad? Sino que necesitamos hacer esa reapertura. Entonces, estábamos iniciando la tercera fase de reapertura que ya buscaba permitir que hubiera algún tipo de actividad en cines, teatros, alguna actividad de cultos, ¿verdad? Pero tuvimos que frenar eso, ¿verdad? Y devolvernos un poco dado el aumento de casos que tuvimos. En cuanto a la academia o la educación, la idea era que en fase 4, que era la que iba a seguir, que se pensaba para julio, para más o menos el 11 de julio, se abrieran ya paulatinamente las actividades educativas, ¿verdad? Pero no hemos pasado fase 4, tuvimos que devolvernos por lo que ha pasado, ¿verdad? Por las alertas que se han generado y por eso es que no se han dado la apertura de los centros educativos, ¿verdad? Incluyendo las universidades como tal. Doctora, para el segundo semestre, acá en la Universidad de Costa Rica estamos valorando o visualizando un segundo semestre más que todo virtual. Sin embargo, habrá actividades que no se pueden pasar completamente a esta modalidad y tendrán que tener cierto grado de presencialidad. Y precisamente para esto es que se están elaborando los protocolos específicos. Pero yo creo que es muy importante antes entender qué es una actividad excepcional para la Universidad de Costa Rica. Sabemos que la institución es muy compleja, ¿verdad? Va desde la docencia hasta la investigación, la acción social, tenemos unidades académicas de investigación, fincas experimentales, realmente una gran complejidad de actividades y es importante entender cuáles pueden ser consideradas excepcionales. Claro que cada caso será diferente, entonces tal vez sería importante puntualizar ese detalle antes. Don Víctor, ¿podría ayudarnos con esa consulta? Sí, claro, Katsi. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos están acompañando. Es muy importante, como bien vos lo señalás, la Universidad de Costa Rica es una institución sumamente compleja en la cual se desarrollan multiplicidad de actividades de docencia, investigación, acción social, sin dejar de lado que dentro de la institución también se desarrollan actividades de índole también comercial, donde también es visitada por muchas personas que son usuarios de consultorios, consultorios médicos, jurídicos, odontológicos, y también se brindan servicios de alimentación al público, y hay otras empresas que trabajan brindándole servicios a la institución. Desde la función meramente administrativa, la institución tiene la obligación de salvaguardar el patrimonio institucional, material, económico, ambiental y el humano. ¿Por qué vamos a esto? Pues son personas las que estarán desarrollando las actividades en la excepcionalidad. Recordemos que hay ensayos biológicos con organismos vivos que requieren desde la ética un cuidado, que requieren de ser alimentados. Hay estaciones con ganado bovino, como el clodomiro picado que tiene caballitos, tiene ganado equino, y que no se pueden dejar a la deriva. No se puede decir sencillamente la universidad cierra y dejar a todos estos animales a su suerte. Igualmente les hablaba del salvaguardo del patrimonio institucional. Se requiere también de dar un aseguramiento de la infraestructura y un mantenimiento a esta. No se puede dejar de lado brindar lo que es el mantenimiento a aires acondicionados, el mantenimiento eléctrico. Tenemos edificios que son muy antiguos y que requieren de un mantenimiento en fontanería, en zonas verdes, y que requieren de la presencialidad. Son labores que no pueden desarrollarse desde la virtualidad. Por esta razón es que se analizan todos los escenarios y se determinan cuáles requieren de la elaboración de un protocolo en vista de el requerimiento y la obligatoriedad de la presencialidad en la institución.
Muy bien, ya tenemos este protocolo general para la Universidad de Costa Rica y en este momento ya estamos en la etapa de la elaboración de protocolos específicos, ¿verdad? Para esas actividades que usted está mencionando que excepcionalmente hay que llevar a cabo de forma presencial. ¿Cuáles son algunos de los elementos que deben considerarse para la elaboración de esos protocolos? Lo más importante. Bueno, los protocolos lo que buscan es salvaguardar la salud y la seguridad de la comunidad universitaria, ¿verdad? Tanto de las personas que podrían ser, por ejemplo, ocupacionalmente expuestas o incluso la responsabilidad que tenemos con nuestros estudiantes y incluso con las personas a las que la universidad brinda algún tipo de servicio, ¿verdad? Como bien explicó Víctor, la universidad es un ente más complejo que solo, ¿verdad?, la academia, ¿verdad? Y entonces requiere mantener ciertas actividades como tal, pero todo esto debe de hacerse bajo la disciplina y el respeto de los lineamientos indicados por el gobierno, ¿verdad? Es por esto que ante la necesidad de esta presencialidad, ¿verdad?, en el segundo semestre se hace un llamado a cada unidad académica, ¿verdad?, a realizar protocolos más específicos. ¿Por qué protocolos específicos? Porque a pesar de que se hizo un protocolo general de la universidad como tal, todas estas actividades que bien Víctor describe tienen particularidades muy específicas, valga la redundancia, ¿verdad?, que hacen que cada persona que las realiza tenga un mejor conocimiento de su infraestructura, de las cosas que maneja, de sus laboratorios, de los implementos que necesita, y entonces es por esto esta llamada a hacer estos protocolos específicos. Estos protocolos se basan en la directriz, una directriz del gobierno, ¿verdad? El gobierno emitió la directriz 082, MPS, para elaborar protocolos sectoriales específicos. Dado que la universidad, podríamos decir que tiene sectores diferentes, entonces lo que se hizo, ¿verdad?, por recomendación o indicación de las autoridades universitarias, fue solicitar a las diferentes unidades que realizaran un protocolo específico de su actividad para que la actividad se hiciera de una manera segura. Estos protocolos tienen puntos muy importantes porque nos ayudan a definir el qué vamos a hacer con la limpieza, ¿verdad?, que es algo muy importante en este momento, qué vamos a hacer con la logística en el centro de trabajo ante esta pandemia e incluso qué vamos a hacer en el caso de que tengamos a una persona sintomática o algún contacto en nuestras instalaciones, que son cosas en las que no estamos preparados, ¿verdad? Nadie esperaba que el 2020 fuera un año en el que hubiera una pandemia, son conocimientos muy específicos y entonces es por eso que se hace un llamado a estar preparados para dar una respuesta responsable a la comunidad universitaria. A continuación, ¿verdad?, lo que nos gustaría sería tal vez ahondar en estos puntos como muy claves, ¿verdad?, para lo que le voy a dar paso a mis compañeros para que ellos puedan explicar algunos de estos puntos que nos parecen como muy claves que deben ser parte de estos protocolos. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a ustedes como compañeros y a las personas que nos escuchan en sus casas. Voy a compartir una breve presentación que nos habla sobre dos elementos importantes que actualmente están en boga. La limpieza es un elemento trascendental en nuestras vidas y desempeña actualmente un papel sumamente importante para el control y la erradicación de los microorganismos. En Costa Rica, la limpieza en salud pública ocupaba un lugar desde antes de la pandemia sumamente importante porque ha permitido que se erradiquen enfermedades o que se corte la cadena de transmisión. Hoy día encontramos que hay dos conceptos básicos elementales que tenemos que manejar todas las personas a nivel general. Uno de ellos es el término o concepto de limpieza. Para realizar la limpieza nosotros necesitamos una serie de insumos que requerimos adquirir ya sea para nuestros hogares o para el lugar de trabajo. Hablamos de los más sencillos como escoba, palo de piso, trapeador, esponja, balde, trapos, ¿verdad? Igual también necesitamos otro tipo como son los detergentes,
los desinfectantes, ¿verdad? Ir incorporando y tenerlos en un espacio adecuado. Para utilizar estos implementos necesitamos equipos que nos faciliten el utilizarlos sin perjudicar nuestra salud, porque hay elementos que pueden perjudicarnos a la hora de inhalarlos o a la hora de tener contacto con ellos. Pero como les mencionaba, hay dos elementos básicos. Uno de ellos es la limpieza. ¿Quién de nosotros no ha limpiado la casa de una manera común y silvestre, como diríamos, ¿verdad? Comúnmente. Pero la limpieza no es significado de eliminación de virus y bacterias, como lo vamos a ver en este momento. Limpieza significa remoción física de materia orgánica o suciedad en los objetos o en las superficies. Y el principio de higiene es transformar el medio ambiente en que nos encontramos, brindando esteticidad y atractivo al espacio para que éste se vuelva agradable. Entonces encontramos que podemos oler, ver y tocar superficies limpias, pero no necesariamente libre de microorganismos como vamos a encontrar. Este término de desinfección es un término que es compatible con el término de limpieza, pero no son lo mismo, sino que se complementan uno con el otro. Vamos a encontrar que desinfección es el proceso de eliminación o muerte de los microorganismos patógenos en superficies y por ende tiene el propósito de transformar el medio ambiente en una superficie libre de infecciones. Para yo estar segura de que el espacio en el que yo me desenvuelvo está totalmente limpio y desinfectado, tengo que aplicar los dos pasos. ¿Cómo los aplico? Muy sencillo. Vamos a limpiar en este momento la mesa en el que está mi computadora. ¿Qué requiero? Un trapo. Un trapo húmedo, el cual voy a doblar en todas las partes que me sean posibles para ubicarlo en la palma de mi mano. Ese trapo voy a pasarlo en la mesa en la que está mi computadora, retirando previamente la computadora para que no hayan objetos que limiten la limpieza. Y de esa forma retirar la suciedad que muchas veces se convierte en el alimento, que los microorganismos que están debajo de esta se convierte como en una sombrilla que les protege. Si yo no retiro esa suciedad, entonces al aplicar el desinfectante no estaría haciendo nada. Por ende, una vez que limpio la suciedad con el trapo que se llama trapo tratado, porque está debidamente doblado, si yo utilizase un trapo así en bulto, ¿verdad? O como decimos normalmente en motetito, trasladaríamos la suciedad de un lugar a otro. No estaríamos limpiando en su totalidad. Entonces, utilizo ese trapito, limpio de un extremo al otro extremo sin devolverme o de arriba hacia abajo, sea lo que vaya a limpiar. Posteriormente voy a aplicar un desinfectante. En el mercado existe una gran variedad en diferentes concentraciones. De ahí es que si usted está ya con cierta afinidad por utilizar alguno, está bien, puede utilizarlo, siempre y cuando conozca cómo funciona, siempre y cuando lea la etiqueta del producto, sepa los riesgos, cómo se disuelve y cómo se aplica, y utilizar la correcta técnica de lavado de manos posteriormente a su utilización. Existe una recomendación de la Organización Mundial de la Salud referente a posibles desinfectantes que podemos utilizar tanto en equipos como en superficies. En el protocolo nosotros hacemos una serie de recomendaciones que son importantes para ampliar nuestros conocimientos, pero a la vez nos brindan herramientas que nos podemos utilizar para complementar las técnicas de limpieza que tenemos en nuestros hogares y dentro de la universidad. La Organización Mundial de la Salud propone el alcohol isopropílico entre el 60 y el 80% para desinfectar equipos. Los equipos, al momento de limpiarse, tienen que estar desconectados y apagados. Y no vamos a colocar el desinfectante en las superficies con un atomizador o un spray, porque significa que el líquido ingresaría a los espacios que no podemos limpiar de los equipos. Hablamos de equipos como teléfonos, computadoras, impresoras, etcétera. Todo equipo el cual podamos conectar y estemos en constante frecuencia de tocar esas superficies. Quiere decir que al momento de limpiar mi equipo, yo una vez que lo apagué, voy a utilizar mi trapito tratado para retirar la suciedad y posteriormente con otro trapo suave de algodón que me permita limpiar sin rayar las superficies de los equipos, humedecerlo con alcohol
y limpiar perfectamente las zonas, de un extremo hacia otro y de arriba hacia abajo, como anteriormente mencioné. También está la indicación de utilizar el hipoclorito de sodio, que es una sustancia química bastante erosiva y corrosiva. Inclusive puede generar daños a cada uno de nosotros si inhalamos sus gases. Por eso es que tenemos que manipularlo en espacios abiertos. Lo vamos a colocar de igual manera. Primero retiramos la suciedad en las superficies y posteriormente vamos a aplicar el cloro en un trapito, lo colocamos, esperamos unos minutos y lo tenemos que retirar. Dentro del documento que se elaboró se presenta o se extiende una propuesta cómo diluir para diferentes situaciones o estructuras que vayamos a limpiar, cómo hacer esos preparados, esas diluciones. Hablamos de que en el mercado encontramos cloro entre 3.5, 4 y 5%. La indicación que se brinda es específica para diferentes superficies como mesas, lugares como agarraderas de las puertas, perillas de los inodoros, lapiceros que tengamos que compartir, etc. Entonces, dentro de eso también existen recomendaciones para lavado de inodoros y para colocar en diferentes fluidos como sangre, heces, orina, entre otros. Es importante recordar que cada uno de nosotros es responsable de la higiene personal, ahora más que nunca, y también de la salud de las demás personas que nos rodean. De ahí que es importante aplicar cada uno de los protocolos que se maneja a nivel nacional, como la técnica correcta de lavado de manos, la técnica correcta del estornudo, la técnica correcta de saludar. Recordamos que ya no tenemos que hacer contacto físico, el distanciamiento de los 2 metros, igual el evitar portar alhajas cuando salimos afuera de nuestras casas, y el amarrarnos el cabello para evitar estar manipulándolo, ¿verdad? Que son fuentes de contaminación. Entonces, recordando, cada uno de los elementos que limpiamos requiere una frecuencia de limpieza. Para esto también se les presentan tablas con frecuencia, número de veces que se limpian y distribuciones adecuadas para que sirvan como herramientas que podemos utilizar en los procesos de limpieza y desinfección. Limpieza y desinfección son elementos compatibles que van uno tomado de la mano del otro. No se pueden hacer por separado si queremos evitar que se siga extendiendo esta enfermedad, ¿verdad? Y tratar de proteger en lo máximo posible nuestra burbuja social. Doctora, es muy importante eso que usted estaba puntualizando hacia el final de su presentación, y es el tema de la responsabilidad, ¿verdad? Podríamos pensar que el tema de la limpieza corresponde solo al personal de limpieza. Mi pregunta es si yo como funcionaria debería estar al tanto de limpiar mi computadora, mi mouse, mi teléfono, y esos instrumentos que tengo a la mano durante mi jornada laboral. Muchas veces tenemos espacios compartidos, ¿verdad? Otras veces tenemos la suerte de tener espacios asignados en los que ninguna otra persona ingresa. Todos, sin excepción, hoy día debemos de manipular adecuadamente todos los implementos de limpieza y desinfección, protegiéndonos adecuadamente, como vamos a ver ahora, que existen equipos adecuados para poderlos colocar en las superficies, y todos tenemos que saber cómo aplicarlos, porque el personal misceláneo no daría abasto si tiene que limpiar con una frecuencia, ¿verdad?, cada vez más constante todas las superficies que se están utilizando. Es diferente si hablamos de un puesto donde solo 2 personas se encuentran, así hay más personas y el aforo es mayor, y entonces quiere decir que la frecuencia en la que se tocan las superficies es más seguida. Por ende, tenemos que limpiar esas superficies de forma más frecuente. Entonces, la responsabilidad no se la podemos ceder al personal de limpieza. Todos tenemos que saber, conocer dónde, cómo son las técnicas de limpieza y cómo podemos llevarlas a cabo. Tenemos también algunas consultas que nos hacen las personas a través de esta transmisión.
creo que sería un buen momento para abordarlas. Por ejemplo, Rebeca Baglio nos consulta que con qué es mejor limpiar, si con desinfectante o con cloro. ¿Y qué pasa si usa alcohol de 95 grados? El alcohol de 95 grados es un alcohol que es bastante puro, ¿verdad? Así llega al 100%, pero nosotros podemos limpiar con él, no hay problema, las superficies, ¿verdad? Es importante saber que si vamos a limpiar con ese porcentaje, tenemos que dar espacio para que se sequen las superficies, ¿verdad? Y referente, el cloro es un detergente. El cloro es el más indicado para hacer las limpiezas en este momento porque elimina las bacterias y los virus de las superficies. Pero antes de utilizar el desinfectante, siempre tenemos que retirar la suciedad con un paño húmedo, y si la suciedad está muy arraigada o muy pegada, tendríamos que utilizar agua y jabón para hacer el retiro o ayudarnos con otros implementos como cepillo, ¿verdad? Dependiendo si está en el piso, entonces colocar el agua, colocar el jabón, lavar primero, después recoger el exceso de agua y posteriormente aplicar el desinfectante, que en este caso sería el cloro, recordando en la dilución correcta. Nos hacen otra consulta al señor Jorge Mora, precisamente sobre el cloro. Él pregunta si se pueden almacenar los preparados de cloro o disoluciones o si estas pierden su efectividad con el tiempo y si sería mejor prepararlos únicamente antes de usarlos. La recomendación, como mencioné anteriormente, es hacer las diluciones en espacios abiertos con protección. Tenemos que proteger nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca, ¿verdad? Al momento de diluirlo, tenemos que tener los implementos adecuados para diluirlo, leyendo las etiquetas de los productos y solo vamos a diluir lo que vamos a ocupar durante el día, porque el cloro se inactiva con la luz. De ahí es que ustedes observan que el cloro viene en recipientes blancos o de color, no viene en recipientes transparentes. Entonces, al inactivarse con la luz, pierde su efectividad y estaríamos colocando agua. Entonces, lo ideal es almacenarlos en lugares oscuros, protegidos de la luz, del aire, y al momento de utilizarlos, preparar lo que vamos a utilizar en ese momento, y lo demás, si no llegamos a utilizar la totalidad, descartarlo. Jamás volverlo a colocar en el recipiente que tenía la concentración, porque entonces estamos afectando el producto, ¿verdad? Deja de tener validez. Hay otra pregunta muy interesante, y disculpen que siga con el tema de limpieza, pero creo que la gente está muy interesada, porque aunque uno cree que sabe limpiar y sabe utilizar los productos en su casa, realmente cuando estamos hablando de desinfección, pues es otra cosa, ¿verdad? Y entonces nos pregunta Pau que si el sustituto de cloro sirve. El sustituto de cloro, hablamos de otro desinfectante. ¿Puede funcionar? Sí, claro, pero los sustitutos del cloro no hay que diluirlos. Por eso tenemos que revisar bien las etiquetas de los productos. Una vez, o sea, existen muchos desinfectantes en el mercado y nosotros podemos ir al súper y vamos a encontrar toda una línea a ambos lados de desinfectantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es adquirir alguno, leer la etiqueta para ver cómo es que se prepara, pero normalmente los sustitutos del cloro no se diluyen, se aplican tal y como vienen. Perfecto, muchas gracias, doctora. ¿Podemos continuar con don Víctor Delgado? Sí, yo quisiera adicionar algo a lo que dice mi compañera Carla, y es con respecto a la nueva normalidad que estamos viviendo, nuestra realidad de hoy en día. Nosotros estamos habituados o estábamos habituados en el desarrollo de las actividades laborales a que teníamos un compañera encargada de la limpieza, como indica Carla. Actualmente nos hemos convertido en administradores de nuestro espacio, en donde si requerimos la limpieza de nuestra área de trabajo nos corresponde única y exclusivamente a nosotros, es nuestra responsabilidad. Más allá de esto, tenemos que adecuarnos a esta realidad, tenemos que empezar a
a eliminar objetos que no son necesarios del área de trabajo, objetos como adornos, marcos, marcos de fotografías y papelería que no es necesaria para el desarrollo de las actividades, porque estamos incorporando elementos que son sujetos a no son fáciles de limpiar por las características de sus superficies. Papelería, recorte, es muy bonito el regalito que nos hicieron para el Día del Padre, el Día de la Madre, o una cartita que pegamos con mucho amor y mucha ilusión ahí, cerca del escritorio, cerca del monitor, pero son elementos que no son sujetos a desinfectarlos, no podemos eliminar por completo, podemos limpiarlos, podemos eliminar la suciedad, pero no podemos desinfectarlos. Entonces son elementos que son innecesarios en este momento. Y en ese momento, cuando se vuelva a la normalidad, requeriremos de espacios, de zonas de trabajo, de fácil limpieza, de fácil desinfección. Un elemento que por ahí tal vez se le escapó a Carla fue también la protección de las superficies de contacto. Al hacer las diluciones y al aplicar todos estos elementos de limpieza y desinfección, debemos proteger nuestras manos, así como se debe dejar que el desinfectante, el cloro o el alcohol se volatilicen, es decir, se sequen. Para dejarlos actuar, también debemos dejarlos actuar para no entrar en contacto directo con nuestras manos, porque muchos estamos teniendo efectos ya del constante lavado de manos. Estamos gastando casi que la misma cantidad de jabón que cremas para manos, cremas humectantes, ¿verdad? Estamos viendo los efectos. Y si entramos en contacto con soluciones desinfectantes, con alcohol, ojalá cloro no, vamos a tener afectaciones a nivel de piel, ¿verdad? Pami, yo creo que querías decirnos algo sobre la caja de herramientas, ¿verdad? Que es un momento importante y va muy de la mano con lo que estaba comentando Carla. Sí, tal vez me parece que cuando comenzamos a hablar de estos temas, probablemente las personas que nos ven dicen, bueno, pero es que usted tiene a dos expertos a la par, doctora, ¿verdad? Que le van a ayudar a definir esto, ¿verdad? Como Carla y Víctor, que saben tanto de limpieza, ¿verdad? Ustedes tienen formación para saber cómo manejar los contactos, ustedes saben definir cosas como el aforo por su unidad de salud ocupacional. Es por esto que las autoridades, ¿verdad?, nos indicaron y nos solicitaron que les ayudáramos a formular recursos a la comunidad universitaria para que ellos pudieran hacer su propio protocolo, porque son temas muy específicos, ¿verdad? Como decía ahora Katsi, no son de nuestro manejo normal, ¿verdad? Nadie esperaba que esta situación se diera en este momento, ¿verdad? Entonces, debo de tener alguna guía de cómo hacer este protocolo y debo de tener recursos para poder entender, ¿verdad?, qué es lo que estoy poniendo en este protocolo y ponerlo en práctica. Es por eso que se generó una plantilla, ¿verdad?, basada en la plantilla que indicaba la resolución que anteriormente les comenté. Esta plantilla además tiene videos explicativos para ayudar a llenarla y tiene un conjunto de recursos que nosotros hemos llamado también caja de herramientas para que las personas puedan facilitar la construcción de estos protocolos. Todo esto está en el micrositio de coronavirus que tiene la ODI en la página de la universidad y además se está preparando un curso virtual por medio de la plataforma Metix para que las personas lo lleven y se ayuden en la generación de este protocolo, donde al finalizar del curso el producto final sería el protocolo. Y probablemente hay gente que está preguntándose, bueno, pero yo ya lo inicié, entonces ¿qué hago, verdad? Entonces la recomendación también es llevar el curso virtual para asegurarse que todo eso que ya ha estado trabajando y ha puesto en su protocolo esté en concordancia con lo que solicitan las autoridades universitarias, ¿verdad? Que es muy, muy específico y va sección en sección pidiendo cosas que nos ayudan a hacerle frente a los posibles panoramas que encontremos en lo que ahora Víctor ha llamado muy bien, ¿verdad? Esta nueva normalidad, ¿verdad? Ahora sí, no sé si tal vez, porque otra parte importante de esto, ¿verdad? Es como la logística en este centro, en esta unidad académica, en este centro de trabajo, y entonces Víctor va a hablarnos un poco sobre estos conceptos tan importantes, ¿verdad? Bueno,
La realidad institucional es tan diferente y tan específica entre centros de trabajo. Por ahí nos preguntan sobre escuela de microbiología, sobre los laboratorios, sobre la docencia, sobre las actividades en acción social, en trabajo, eso son giras. Para cada una de estas actividades se abrió un periodo para la presentación y revisión de un protocolo específico de cada uno de estos centros de trabajo, para cada una de estas actividades, a los cuales se le debe dar respuesta y se debe hacer un análisis exhaustivo y muy específico. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que se brindan lineamientos generales, lo que se elabora, como bien lo dice el título, es un protocolo específico. Esto sería como decirle a todos, todos necesitamos salir con un casco a la calle y el gobierno dota a toda la población de un casco. Habrán quienes seamos más cabezones que otros y no todos los cascos nos sirvan a todos por igual. Eso es como suplir la necesidad de calzado del país comprando todos los zapatos talla 40, cuando unos somos 43, otros somos 39, y ahí irán variando las tallas. Igual de específico es la elaboración de este formulario, perdón, este protocolo. Este protocolo, por decirlo de alguna manera, es un traje a la medida que se elabora en base al conocimiento de quien más sabe del lugar de trabajo. ¿Y quiénes son las personas expertas en su lugar de trabajo? Pues los mismos trabajadores, los jefes administrativos, en conjunto con los trabajadores operativos. Son las personas que mejor que nadie pueden saber del distanciamiento que pueden o no pueden aplicar, de la cantidad de personas que ingresan, de la cantidad de materiales, del tipo de elementos con el que se está en contacto diariamente y el cual será sujeto a desinfección, a cuarentena o algún manejo específico. Los protocolos empiezan por definir el aforo, pero antes de definir el aforo vamos a tener en cuenta que hay un componente primordial, que es el distanciamiento. Y ese distanciamiento, bueno, pues se determinará, ¿sí? por las autoridades y requiere de hacer un mapeo en conjunto con las personas colaboradoras para poder revisar las actividades. Eso será por medio de teletrabajo, evidentemente. En estos momentos la universidad no está desarrollando actividades presenciales con la excepcionalidad que decíamos anteriormente. Y ese distanciamiento, lo que nos dicen actualmente es que deberá ser de 2 metros. Y el modelo teórico nos habla efectivamente de los 2 metros de distancia, pero la realidad a la hora de aplicarlo resulta muy distinta. En muchos casos, en la normalidad previa a las medidas de distanciamiento y a esta realidad, en esa realidad ya teníamos hacinamiento, ya teníamos dificultades para movilizarnos en el lugar de trabajo y existía mobiliario que nos impedía trasladarnos o desarrollar las actividades de una manera adecuada, de una manera segura. Pamela nos hablaba en un principio de la población ocupacionalmente expuesta y hay otra que no lo es. A la totalidad de las personas que salen hoy a la calle se les exige el uso de mascarilla. Igualmente vemos personas con mascarilla y con careta. Esto es para proporcionar protección de las vías respiratorias, nariz y boca, y protección de los ojos con la careta en lo visual. A las personas que no son ocupacionalmente expuestas y que mantendrán un distanciamiento en sus lugares de trabajo, se les dotará de mascarillas higiénicas de tela reutilizables. Igualmente, si presentan alguna condición específica como alergias o reacción al contacto con el tejido de las mascarillas, se les brindará una careta. Bien podrían utilizar las dos, como en muchos casos se ha visto, y se ha recomendado también el uso de ambas en personas con factores de riesgo.
estamos hablando de personas no ocupacionalmente expuestas. ¿Quiénes son esas personas ocupacionalmente expuestas? Son las personas que tienen contacto con usuarios, personas que están expuestas a ambientes donde podríamos presumir que existen gotículas, personas que van a estar en ventanillas de atención al público, personas que desarrollan trabajo de campo o trabajo al aire libre, como personal de seguridad de tránsito o personas de mantenimiento, zonas verdes, mantenimiento, construcción, fontanería, que son personas que se deben de estar desplazando en el centro en toda la institución, en el centro de trabajo. Hablando de el aforo, ya hemos dicho que habrá un distanciamiento. Este distanciamiento determina la capacidad de aforo. Por eso que tenemos que hablar del aforo antes de, del distanciamiento antes del aforo. Y el aforo lo que nos dice es que toda persona debe tener mínimo 2 metros de distancia entre cada una de las personas. Eso nos lo dice el modelo teórico que se está implementando o que se está teniendo como base en el protocolo. Igual tendremos que tomar en cuenta el distanciamiento del personal, de estudiantes, de usuarios, y disminuir la posibilidad de los visitantes, la cantidad de personas que hagan uso de las instalaciones. Lo que nos dice básicamente es calcular la superficie transitable, metros cuadrados, y dividirla entre 4 para mantener la distancia y hacer así el cálculo de la capacidad en los centros de trabajo. ¿Y por qué la superficie transitable? Porque nosotros tenemos un mobiliario que nos impide movilizarnos y ese mobiliario se resta a la capacidad estática de la infraestructura. Es decir, por ahí no vamos a transitar, ahí nunca se va a poder colocar una persona. Por esa razón, debemos restar esta área al cálculo del aforo. Víctor, recapitulando un poco estos datos que nos estás dando. Entonces, para la elaboración de un protocolo específico, tenemos que tomar en cuenta primero que tengamos la capacidad de garantizar ese distanciamiento en nuestro lugar de trabajo o en la actividad que vamos a realizar. Después, calcular ese aforo. Creo que en la caja de herramientas que ustedes están proporcionando y que tenemos en el sitio de coronavirus, hay una plantilla, ¿verdad?, para calcular este aforo. Correcto, la plantilla lo que nos dice en el modelo teórico, es calcular el área en metros cuadrados del área transitable y dividirlo entre 4. Es decir, que si tenemos un área de 100 metros cuadrados, dividirla entre 4, lo cual nos daría que esa área de 100 metros cuadrados es presumiblemente ocupable por 25 personas. ¿Y por qué presumiblemente? Porque habrán condiciones tan específicas como diferentes centros de trabajo. Habrán quienes tengan un mobiliario como los laboratorios que tienen islas que no es posible remover de estos lugares, o que existan paredes internas que no permitan tener ese distanciamiento. Entonces, aquí la diferencia, ¿verdad? El modelo teórico nos habla de una metodología de cálculo que nosotros debemos adecuar a la hora de diseñar el protocolo específico, el traje a la medida para nuestro centro de trabajo. Pero está muy claro, como vos lo decís, está esta plantilla para la elaboración del protocolo. Es una plantilla que tiene todas las herramientas necesarias y que brinda además la posibilidad de aclarar dudas a través de la plataforma institucional, ¿verdad? Ahí están todas las unidades con el criterio técnico a las cuales se pueden acudir. Y la normativa, además. Entonces podemos ir al tercer punto, que sería equipo de protección personal para aquella población ocupacionalmente expuesta, como ya lo has definido. Y luego, muy importante, mantener las medidas de limpieza, que no solo limpieza, sino también desinfección en cada espacio de trabajo, como ya nos explicó la doctora.
Hay un detalle que yo quiero preguntar, aprovechando que don Víctor es saludista ambiental, sobre el tema de las mascarillas, de los diferentes tipos de mascarillas, porque hay un impacto ambiental también que se está generando a raíz del uso de este tipo de implementos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer un uso y un descarte de las mascarillas que sea amigable con el ambiente? Ok, esto nos lleva a hablar del uso o de la compra ambientalmente consciente, ambientalmente responsable. Actualmente nos están hablando de mascarillas. El término mascarillas se acuña ante la pandemia. Normalmente mascarillas en el ambiente técnico de salud ocupacional, no es mi campo, pero sí he estado ahí en contacto con expertos. Las mascarillas, una mascarilla es la que nos aplicamos, ¿verdad? Para las manchas, para la piel, o las mascarillas estas que protegen a las personas que laboran en una línea de proceso, protegen de adentro hacia afuera, es decir, impiden la contaminación del usuario hacia un producto o de un usuario hacia otro. Normalmente, y lo correcto es hablar de respiradores, y los respiradores son esos respiradores certificados que vemos por ahí, el N95, el KN95, N99 y otro montón, dependiendo tanto de la marca como de la homologación o certificación con la que cuenten. Y estas certificaciones se brindan por entes ya registrados a nivel internacional. Normalmente son entes acreditadores en equipo de protección personal, como la NIOSH en Norteamérica, y aquí en el país le certifican las normas INTE. Los respiradores, los homologados, son elaborados con material que no es un material tejido y que en muchos casos aplican tecnologías de cargas electrostáticas para poder captar las partículas que andan en el ambiente. Por ejemplo, la N95 lo que te dice es que es un respirador que capta el 95% de las partículas sin presencia de aceite, es decir, partículas secas no aceitosas, menores a 0.3 nanómetros. Capta el 95%, igual hay un N98 que te capta el 98%, y no son fibras tejidas, son fibras que tienen, vamos así, son como sopladas, no tienen un patrón regular, como una superficie de tela que podríamos encontrar, ¿verdad? Que tiene poros identificados con un patrón similar. Igual hay respiradores, esos son los más comunes, son los respiradores desechables. Existen respiradores de carácter industrial, que son los que tienen especificidad para vapores orgánicos, polvos, humos. Hay respiradores para soldadura y depende del medio filtrante. Ante la pandemia, ¿qué es lo que sale? Ante la pandemia sale el uso indiscriminado de cualquier tipo de protección respiratoria, llamándole mascarilla. Hemos visto la utilización de mascarillas de neopreno. Un día de esto me llamó poderosamente la atención que vi una publicación de unas personas que estaban vendiendo mascarillas de cuero o cuerina, con unas decoraciones y unos orificios grandes, ¿verdad?, a los lados, lo cual no brinda protección a la persona que la esté utilizando. La mascarilla esta, la descartable de uso común, lo que hace es proteger a la persona de no impulsar gotículas al ambiente al estar hablando. Lo ideal es hacer uso de un equipo que se adecue a nuestras características y a nuestras necesidades. Ver qué superficies de contacto no me generan reacción, cuáles cubren más y que se adecue también
a mis capacidades económicas. Actualmente se han disparado los precios de los equipos de protección personal, principalmente respiradores y caretas, y quienes han sabido aprovechar la oportunidad están haciendo negocio con esto. De las caretas sí se ha hablado que están elaboradas algunas con materiales reciclables, que el plástico es 100% reciclable, pero es un material que en cualquiera de los casos, ante la necesidad de desecharla, debe manejarse como un material con un potencial biológico contaminable, es decir, se debe manejar como material bioinfeccioso. Entonces surge en muchos casos la necesidad y obligatoriedad de depositarlas en una bolsa específica, anudarla y esa bolsa depositarla dentro de otra para ser descartado. No es posible actualmente, no se tiene capacidad para estar brindando tratamiento a tanto material posiblemente contaminado, ¿verdad? El cual no tenemos certeza de si es un material seguro o no. Entonces, lo más responsable sí es descartarlo en una bolsa que se coloque dentro de otra bolsa y depositarla en un contenedor para desechos, preferiblemente con tapa y que no vaya a ser sujeto de vandalismo, ya sea por perros, gatos, mapaches o cualquier cosa que vaya a sacarlos al ambiente nuevamente. Muy bien, Víctor, yo creo que hemos abarcado buena parte de lo que deberían contener los protocolos específicos y bueno, le hemos indicado también a la gente que nos sigue el día de hoy donde pueden encontrar más información para elaborarlos, pero hay un detalle que todavía no hemos tocado y es el tema de los contactos. Estamos en un momento donde hay gran posibilidad de que existan contagios dentro de la comunidad universitaria y en cualquier parte del país. Hoy veíamos que el virus ya está en los 81 cantones de Costa Rica con más de 6.000 casos activos y realmente es una situación que podría presentarse en cualquier lugar de trabajo. Entonces, la doctora Pamela Sanabria tal vez nos podría contar un poco más de cómo podríamos manejar este tipo de situaciones y también entender esas diferencias, ¿verdad? Entre un contacto, un caso, un posible caso y todos estos detalles que debemos manejar. Sí, como bien lo decís, ¿verdad? Estamos en un momento de transmisión comunitaria. En estos momentos ya tenemos casos en todo el país, ¿verdad? Al abrir actividades presenciales en la universidad, ¿verdad? Estas que por su naturaleza deben realizarse de manera presencial porque son parte de la maquinaria universitaria, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro qué haremos en el caso de que se nos presente, ya sea una persona con sintomatología en nuestras instalaciones o una persona que nos indique o nos llame y nos diga que o estuvo en nuestras instalaciones y tuvo contacto con algún positivo o estuvo en nuestras instalaciones y ahora es un positivo, ¿verdad? O que nos llame y nos diga que no se va a presentar a trabajar porque acaba de darse cuenta que fue un contacto con una persona, ¿verdad? Entonces, esto debe de ser parte del protocolo porque cuando pasan estas cosas, por tratarse de un asunto de salud, lo que nos pasa es que nos asustamos y es muy común, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Fulanito tuvo o indica que es positivo y ahora ¿qué hago con todos mis trabajadores? Es lo primero que se va a preguntar esa jefatura, ¿verdad? Entonces, por eso los protocolos, ¿verdad? Lo que hacen es un llamado a tener un manejo muy responsable de la información. ¿Por qué me sirve esta información? Si yo tengo la información de mis colaboradores, ¿verdad? Entonces me va a ser más fácil facilitarla al Ministerio de Salud, porque cada vez que se dan este tipo de eventos, lo que se busca es la trazabilidad, como les explicaba ahora, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad facilitar esa trazabilidad al Ministerio de Salud. Entonces necesito indicar, ¿verdad? Que tuve una persona con contacto e indicar que puedo facilitar la información, el número de teléfono, la dirección de esas personas para poder facilitarla a
al Ministerio de Salud. Si tuviera una persona sintomática en mi lugar de actividad, entonces también debo saber qué hacer en ese momento. Entonces, el protocolo me invita además a tener, bueno, primero a conocer las definiciones, ¿verdad? Que son muy importantes, en parte de la caja de herramientas trae todas esas definiciones, y a tener un lugar aislado donde poner a esta persona, ¿verdad? O indicarle a esta persona que espere mientras activo toda esta ruta que debe de tener el manejo de esa persona sintomática en la presencialidad, ¿verdad? Que tiene que ver con activar el sistema del 4911, que tiene que ver con recoger información de esa persona, de con quién tuvo o no tuvo contacto esta persona. Entonces es por eso tan importante que requiero desarrollar la sección de manejo de contactos en mi protocolo. Ahora hay muchas definiciones, ¿verdad? Ellas, si se quiere ahondar más, están en la caja de herramientas, pero por ejemplo no es lo mismo un sospechoso, ¿verdad? Que un positivo. Un sospechoso es una persona que puede estar presentando sintomatología, ¿verdad? Que además tiene algún tipo de nexo epidemiológico, o sea, ha estado en contacto con alguien que podría o que tiene la enfermedad, o que incluso en estos momentos, dado que estamos en transmisión comunitaria, simple y sencillamente no tengamos una etiología, o sea, no haya una causa de por qué está presentando estos síntomas, ¿verdad? Un caso confirmado ya es una persona que tiene una prueba positiva, o sea, que fue a un laboratorio, en el laboratorio se hizo la prueba y esa prueba es positiva, ¿verdad? Pero también ahí metemos las definiciones de contactos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un contacto? Un contacto es una persona, ¿verdad?, que sin tener una protección adecuada, ¿verdad?, un equipo de protección, una mascarilla, por ejemplo, ha tenido relación o contacto cercano, es decir, ¿qué significa ahora cercano? Ahora cercano significa menos de 2 metros en el caso del protocolo universitario y menos de 1.8 en el caso de los nacionales, o sea, estuve a menos de esa distancia sin protección con una persona que indica que está siendo, que fue confirmado con COVID-19, o también un contacto cercano podría ser una persona que cuida a una persona con COVID-19, ¿verdad? Realmente son definiciones sumamente amplias y es por eso que nos interesó además ponerlas en esta caja de herramientas para que todos las tengan muy claro, ¿verdad? Y invitarlos con estas herramientas y estas plantillas que les estamos dando a saber cómo estructurar la información para saber realmente qué hacer y qué información dar a las autoridades en el caso de que se presente esta situación en mi centro de trabajo o de estudio. Doctora, una consulta que no quiero que se me quede, y es si yo como trabajador o trabajadora empiezo a tener síntomas y soy un trabajador que hace actividades presenciales, ¿cuál debería ser mi actitud responsable? Mi actitud responsable en estos momentos para cualquier persona que tenga síntomas es quedarme en mi casa, ¿verdad? Autoaislarme, ¿verdad? Y en nuestro caso existe la herramienta en la que puedo llenar una declaración jurada, ¿verdad? En el portal universitario indicando que me encuentro con síntomas. Ese aislamiento no debe de ser solo para el trabajo, ¿verdad? Lo responsable es que yo además me aísle y no vaya al supermercado y no vaya a la ferretería ni a la farmacia, porque estamos en un momento de transmisión comunitaria en la que muchos de los casos podrían tener sintomatología incluso leve, ¿verdad? No todo el mundo desarrolla sintomatología severa, incluso hay casos que pueden ser asintomáticos, pero no necesariamente no quiere decir que yo no pueda contagiar a otras personas. La comunidad universitaria es muy particular, Katsi. Yo siempre he dicho que es como un campo ferial, está llena de personas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo síntomas y vengo a este lugar donde hay muchas personas, estoy poniendo en riesgo a todas esas personas, a los estudiantes, a los funcionarios, incluso a los proveedores que tiene la universidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un manejo responsable, porque aún más, porque la universidad brinda servicios esenciales durante esta pandemia. Entonces, imagínense en estos momentos un brote en el Clodomiro Picado que está haciendo una labor tan importante, ¿verdad? Entonces, ahí llamamos a la disciplina y a la responsabilidad personal para que las personas asuman esta responsabilidad y digan, no puedo ir así a trabajar, tengo que indicar que no me siento bien y me tengo que quedar en la casa.
La dificultad con esto es que cada vez más se va ampliando la definición, ¿verdad? La COVID-19 ha dado un abanico de síntomas, ¿verdad? Entonces, revisando el último lineamiento, ustedes pueden ver que también está en la caja de herramientas, ustedes pueden ver que ahora la definición abarca síntomas de todo tipo, ¿verdad? Entonces pueden ser incluso hasta gastrointestinales. Entonces tengo que ser como muy consciente y ver si no me siento bien. Más que todo los respiratorios nos importan por la posibilidad de generar gotículas, ¿verdad? Que es cuando más se contagia o más se transmite, pero tengo que ser muy consciente de que si no me siento bien, mejor llamo a mi jefe y le digo no me voy a presentar. Y en el caso de los estudiantes que hacen presencialidad, me contacto con mi profesor y le digo no me puedo presentar porque estoy teniendo algún tipo de síntomas. Muy bien, ese es un aspecto muy importante, doctora. Y bueno, estoy viendo que ya estamos sobre el tiempo, realmente llevamos ya una hora de conversar sobre este tema y yo creo que la comunidad universitaria debe tener muchas más preguntas. ¿Por cuáles medios podrían canalizar algunas de esas preguntas técnicas? Tal vez eso es importante puntualizar, que ustedes manejan esta parte más técnica. Hay otras consultas que sí tendrían que hacer a través del CCIO, por ejemplo, el plazo para la entrega de los protocolos y otros detalles de ese tipo sí deben ser canalizados por esa otra ruta. Pero a ustedes, ¿cómo pueden contactarlos? Yo pensaría que en nuestro caso igual las preguntas más técnicas, ¿verdad? Porque nosotros somos un grupo de profesionales que estamos apoyando la parte, digamos, más técnica que está definiendo el CCIO, ¿verdad? Entonces, creo yo que incluso las preguntas técnicas, las mismas preguntas acerca de cómo hacer los protocolos específicos, sí es importante que todas sean canalizadas por medio de la dirección del CCIO, ¿verdad? Y ahí serán derivadas al especialista o a la persona que tenga la mejor respuesta posible para hacerla llegar a la comunidad universitaria. Perfecto, don Víctor, doña Carla, ¿tienen ustedes algún mensaje final que quieran darle a la gente que nos está viendo el día de hoy y que tal vez en los próximos días ingrese a ver esta grabación? Carla, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quisiera nada más finalizar recordando la importancia de cuidarnos todos. Si yo me cuido, cuido a los demás, cuido mi entorno y no necesitamos muchas cosas para hacerlo. Nada más tener disposición y aplicar las medidas que se nos recomiendan diariamente, ya sea por cualquiera de los medios que existen. Estar informados es importante, siempre estar al tanto de las noticias, de los avances, de los cambios, porque eso nos da pie para hacer cambios a lo interno de nuestro entorno, de nuestra casa o dentro de la universidad. Muchas gracias. De mi parte, agradecerle a todas las personas que han estado escribiendo por acá en el live de la UCR. Igual el mensaje va en la misma línea que mi compañera Carla. El autocuidado es fundamental para garantizar la salud propia y la salud de las personas que nos rodean. Seamos conscientes que este aislamiento, este distanciamiento sea físico y que no sea social. Mantengamos contacto con las personas con las que normalmente estábamos en contacto físico. No nos olvidemos de las personas que por una u otra razón no tienen contacto con sus seres queridos porque están solas o que no tienen posibilidad de salir. Que no nos falte el aire, cuidémonos, cuidemos a las personas que nos rodean y seamos reflexivos. Tomemos esa situación como una oportunidad de crecimiento para ser mejores personas, mejores trabajadores y crecer. Muchas gracias a don Víctor Delgado de la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental, a la doctora Carla Mendoza Salti, coordinadora del área de enfermería, y a la doctora Pamela Sanabria Moya, coordinadora del área médica de la Oficina de Bienestar y Salud, por acompañarnos hoy, brindarnos toda esta información tan valiosa, y a toda la gente que también nos siguió durante esta transmisión. A mí nada más me resta recordarles que pueden encontrar toda la información relacionada con el manejo de la pandemia a lo interno de la Universidad de Costa Rica en el micrositio Coronavirus,
pueden ingresar por la página principal de la UCR o directamente poner en el buscador coronavirus UCR y ahí les va a aparecer. Es bueno que estén ingresando, ojalá semanalmente, para que puedan estar al tanto de todas las directrices que vienen tanto de la Rectoría como del CCIO. También van a encontrar material educativo, toda esta caja de herramientas de la que ya hemos conversado ampliamente durante esta transmisión. Y también por ahí hay un formulario para consultas que pueden utilizar. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Recomendaciones para el uso de cloro comercial en el hogar. Compre solo productos debidamente etiquetados y empacados. Revise en la etiqueta la fecha de vencimiento y que posea una concentración entre 3.5% y 5%. Diríjase a un espacio ventilado y prepare pequeñas cantidades diluidas en agua. Las soluciones de cloro comercial se deben usar el mismo día que fueron preparadas. Elimine la suciedad y residuos antes de aplicar el cloro. Para alimentos de consumo en crudo, utilice 1 litro de agua y una cucharadita de cloro. Deje actuar el cloro 3 minutos y enjuague. Para superficies de cocina, mezcle 1 litro con 1.2 cucharaditas de cloro. Deje actuar el cloro por 5 minutos y limpie con agua. Para superficies de contacto frecuente, agregue 1 litro de agua y 6 cucharaditas de cloro. Deje actuar el cloro por 5 minutos y limpie con agua. Recuerde, nunca combine el cloro con ácidos o vinagre, productos con alcohol, limpiadores de vidrio u horno, desinfectantes, agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Siga estas recomendaciones para mantener su hogar limpio y seguro. Recomendaciones para el uso de mascarillas desechables. Antes de tomar su mascarilla, desinfecte o enjuague sus manos. Saque la mascarilla de la caja y revise que no tenga defectos. Identifique el lado superior. Este tiene un borde rígido. Identifique también el lado interior. Este suele ser blanco. Coloque y asegure la mascarilla a su rostro. Moldee la franja de la parte superior a su nariz y ajústela para que tape su barbilla. Al usarla, evite manipular la mascarilla o acomodarla sin antes lavarse o desinfectar sus manos. Las manos o guantes podrían entrar en contacto con superficies contaminadas, por lo que no deben tocar su rostro. Cambie la mascarilla cuando esté humedecida. Para quitársela, tómela desde los amarres. Nunca la retire desde el frente. Deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado. Lave sus manos con agua y jabón. No reutilice mascarillas desechables. Aprender y practicar el uso correcto de las mascarillas es cuidar de su salud.